Telefónica a Arturo Sánchez Gutiérrez, él es consejero del INE. Hola Arturo, ¿cómo estás? Fer, qué gusto. Buenos días. Igualmente, buenos días. Bueno, hoy se cumplen 116 años de la Revolución Mexicana. ¿Y cuáles son los retos actuales a 116 años de este acontecimiento, Arturo? Mira, Fer, es muy interesante hacer una reflexión. Sí, en efecto, hace 100 años, hace 116 años inició la Revolución Mexicana, y hace 100 años, en estos momentos ya estaba preparándose el Congreso Constituyente que nos iba a dar la Constitución de 1917. Ya se habían pasado etapas muy importantes, y quizá lo que tenemos que rescatar aquí es que desde entonces se establecieron un conjunto de derechos que fueron defendidos a lo largo de todo el siglo XX, que fueron madurando, que se fueron perfilando como parte de ese gran proyecto de nación que nos dejó la Revolución Mexicana. Yo creo que desde entonces estaban puestas las bases generales para el largo proceso de democratización que siguió el país. Con todo, yo creo que la lucha por hacer valer los derechos de los mexicanos a plenitud sigue vigente. En primer lugar, porque pues, la problemática social ha cambiado. Nos hemos transformado como país en estos 116 años. Pasamos de ser 10 millones de habitantes aproximadamente en 1910 a casi 120 millones de habitantes en el mismo territorio, con el mismo tipo de recursos, y bueno, con retos importantes. Un México que era 80% rural se convirtió hoy en un México fundamentalmente urbano. Y bueno, desde el punto de vista electoral, yo creo que en este periodo, pues han cambiado también los retos. Hemos logrado grandes conquistas, se hicieron valer muchos principios democráticos desde entonces, pero sigue siendo importante enfrentar los retos que todavía tiene el país desde el punto de vista de nuestra democracia para hacer valer los derechos de los ciudadanos. A ver, te pongo 3 ejemplos. Los derechos indígenas. Todavía sigue siendo importante consultar a los pueblos indígenas, respetar sus derechos, sus costumbres, su lenguaje, y desde el punto de vista electoral, hasta para distritar a los estados, para marcar las líneas que dividen los distritos, estamos ahora obligados a respetar las trazas de sus comunidades y la forma como se organizan, y desde luego fomentar su participación. En el caso de las mujeres, ya no es solamente importante lo que dice la ley y la Constitución de obligar a que las candidaturas de los partidos sean paritarias entre hombres y mujeres, sino ahora hay que buscar su correcta representación, la forma específica como deben participar en los organismos representativos del país, y ahí todavía tenemos retos y, por qué no decirlo, resistencias importantes en algunos estados. Y hoy se hace muy importante hacer valer, Fer, los derechos de los mexicanos en el extranjero. Creo Sí. que lo que ocurrió en Estados Unidos con el triunfo de Donald Trump nos plantea una serie de retos importantes. Aquí creo que el INE tiene una gran responsabilidad. Desde luego que obviamente una de nuestras tareas fundamentales es garantizar el voto de los mexicanos desde el extranjero. Como hemos platicado con Jaime y contigo en otros programas, yo me inclino mucho para que facilitemos ese voto y se pueda hacer por internet. Pero hoy más que nunca es importante que extendamos al máximo la posibilidad de darle a los mexicanos en el exterior su credencial del INE, su INE, porque van a necesitar, ante una gran cantidad de posibles políticas que se vengan en adelante, algo que los identifique, no solo la matrícula consular, sino la credencial para votar con fotografía, que es un documento emitido por un órgano del Estado mexicano con la autonomía como es el INE, y que ya empieza a ser reconocida. Miren, en el estado de Texas, la identificación que le piden a los mexicanos para poder realizar trámite empieza a ser ya por norma la credencial para votar con fotografía. Y es importante porque no quiere decir que la tiene que obtener alguien que está legalizado allá. La puede obtener cualquier ciudadano, cualquier migrante que no lleva papeles, va al consulado, obtiene su acta de nacimiento ahí mismo, presenta una identificación de domicilio,
se toma la fotografía y recibirá su credencial para votar con fotografía, que va a ser necesaria para defenderse como ciudadano mexicano ante cualquier tipo de política que pudiera ocurrir. En fin, tenemos entonces que a 116 años de la Revolución Mexicana, México ha cambiado de una manera importante, hemos avanzado mucho como sociedad, tenemos mucho que presumir como nación, y tenemos nuevos retos que enfrentar, y desde el punto de vista electoral pues obviamente nos sigue generando este tipo de retos para adelante. Tú ahorita me preguntabas sobre los retos que están presentes ahora. Pues sí, esta semana estuvimos en Veracruz, en Nayarit y en Hidalgo, porque en Hidalgo hay elección extraordinaria el 4 de diciembre y en Veracruz y en Nayarit hay elección ordinaria el año que entra. Bueno, pues estamos trabajando muy duro con los órganos locales electorales, y si pensamos en la democracia, pues sí, podemos decir que de la revolución para acá avanzamos muchísimo, hemos hecho una transición muy sólida, pero que todavía la tenemos que profundizar mucho a nivel local. Todavía los órganos locales electorales requieren de lo fundamental, de contar con recursos para poder operar. En Nayarit es muy increíble cómo pues son 15, 20 personas las que constituyen todo un órgano electoral que necesita de mucho personal para organizar el PREP, para organizar el conteo rápido, para, en fin, hacer todo el trabajo que se requiere para llevar adelante una elección. Y bueno, es evidente que todavía tenemos que trabajar mucho en ese terreno, por eso el llamado que hicimos a que los gobiernos de los estados otorguen recursos suficientes a los soples, y porque en el fondo lo que estamos tratando de definir y de defender son los derechos de los mexicanos, que todavía a nivel político, después de 116 años de la revolución, tenemos que seguir echando para adelante, defendiendo las poblaciones indígenas en Nayarit, las poblaciones indígenas en Veracruz, las mujeres en cada uno de estos estados, y desde luego ahora con más importancia que nunca, los derechos de los mexicanos que viven en el exterior. Arturo, ya que estás en este tema, hay muchos que piensan que la revolución todavía no termina. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Bueno, yo creo que la revolución lo que nos dejó fue un gran proyecto de nación, con una constitución que se convirtió en un gran proyecto de nación, en un espacio muy dinámico de cambio, que nos permitiera ir avanzando, construyendo. Todo el siglo XX fue un siglo de grandes transformaciones, con diferentes etapas en cada uno de los periodos, con retos importantes, como en la época de los 30, cuando en 28 asesinan al presidente Obregón, y después viene esta etapa del maximato, y hubo que reformar la consolidación de un partido político primero, y después las dificultades para que se formara un sistema de partidos más estable hacia los 80s, 90s, y por eso se puede hablar de un proceso de largo plazo que llevó todo el siglo XX. Como lucha armada, bueno, esa sí es una historia que ha terminado. Como consolidación de instituciones, muchas instituciones se consolidaron, pero como necesidades de cambio, justamente lo que he querido mostrar, Fer, es que todavía tenemos retos importantes para que los mexicanos hagan valer sus derechos, para que la democracia se consolide, y desde el punto de vista económico, bueno, pues la lucha contra la pobreza, que sigue siendo uno de los retos más importantes de cualquier sociedad, pero también de la sociedad mexicana. Ahí tenemos mucho que hacer, mucho que trabajar. Yo creo que con el gran proyecto, con el que se generó desde 1910 y que venía desde la etapa del siglo XIX, ahora lo que tenemos es enfrentar el siglo XXI con nuevos retos, un México moderno que sigue enfrentando desde luego pues la necesidad de atendernos a todos como personas y como ciudadanos, con todos los derechos que tenemos con base en esta norma. Piensa nada más en la Ciudad de México. Estamos ahorita justamente en la etapa de la redacción de la Constitución en la Ciudad de México, en donde otra vez se tendrán que hacer valer los derechos de los ciudadanos. Muy importante lo que comentas, Arturo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos despedimos de la radio. Cámbiense a la televisión.